Jóvenes, reciban un cordial saludo. Vamos a continuar con el estudio de la unidad 2, que corresponde al tema del problema, objetivos y variables de la investigación. Estamos en la lección 9. Ya entramos, a partir de estas lecciones, al estudio propiamente de la investigación. En ella ustedes aprenderán cómo elegir su tema de investigación, cómo definir su problema de investigación, cómo hacer un planteamiento de problema, cómo formular el problema, cómo definir los objetivos, en general, cómo se elabora un proyecto de investigación científica. Esta información es muy relevante para no solamente elaborar un trabajo de investigación de tesis, sino también para desarrollar trabajos de investigación encargadas por sus distintos profesores de diferentes cursos. Selección y definición del tema de investigación. Cuando una persona se ve abocada a la realización de una investigación, en este caso ustedes, los alumnos, en especial para su proyecto de tesis, su mayor preocupación es definir cuál es el tema. La decisión del tema está determinada por algunas situaciones que influyen notoriamente en el investigador. Al respecto, este debe plantearse algunas preguntas, tales como, por ejemplo, si el tema es de interés, si existe información sobre el mismo. La información fundamental es recopilada a través de fuentes bibliográficas, libros. Entonces a veces elegimos un tema donde no hay todavía información y eso limita el desarrollo de la investigación. ¿Quién o dónde se puede encontrar información? Obviamente el objeto de estudio, dónde vas a investigar, dónde vas a aplicar tus instrumentos de investigación como encuesta, entrevista. ¿Qué resultados personales y generales traerá el desarrollo de esa investigación? ¿Cuáles serán las propuestas que va a aportar ese trabajo, ¿no? Como, digamos, las soluciones? Cuando el investigador da respuesta a estas interrogantes, se inicia la selección del tema por la observación directa de la realidad que se quiere investigar y de la consulta bibliográfica del tema propuesto. Y esta información bibliográfica no solamente está referida a libros, sino también a revistas, documentos científicos, revistas científicas, ¿ya? También a trabajos de investigación realizados por otros investigadores en relación al tema. Una forma de elegir el tema de investigación es revisando el plan curricular y elegir el tema o curso que más te ha gustado a lo largo del desarrollo de tu carrera, ¿no? Y que constituye el tema de investigación. Es importante que el tema debe gustarte para motivarte a investigar. Por ejemplo, si uno elige investigar sobre planeamiento estratégico, sobre marketing, sobre logística empresarial, se debe indagar también una teoría de un autor específico que se requiera contrastar con la realidad u objeto de estudio. Es decir, contrastar la teoría con la realidad. En el caso de la administración, estas teorías se contrastan con lo que pasa en la organización, ¿no? Este conocimiento previo fundamental será importante para un adecuado planteamiento del problema a investigar. Y se caracteriza así, por ejemplo, en administración, ¿qué podemos investigar, no? Desde el punto de vista de la organización, la estructura, su estrategia, el lanzamiento de un nuevo producto, políticas de empresa, introducción de nuevas tecnologías, financiamiento de una nueva empresa, dinámica organizacional, análisis administrativo, análisis financiero de una empresa, diagnóstico empresarial, desarrollo de un sector industrial o empresarial, política, de control administrativo, etc. Entonces pasamos ya al siguiente tema. Una vez que hayamos elegido ya el tema, debemos plantear el problema, ¿ya? Claro, como el trabajo de investigación busca la solución de problemas, entonces eso requiere planteamiento. ¿Qué es el planteamiento del problema? Consiste en la definición del problema que se pretende abordar a través de la investigación. Es en este punto donde el investigador delimita el objeto de estudio y da a conocer las interrogantes o las grandes preguntas que orientarán al investigador. Hay que entender qué es un problema. Un problema en general es una dificultad que no puede resolverse automáticamente, sino que requiere la investigación en la que puede enfrentarse o contrastarse la teoría con la realidad, utilizando métodos adecuados. En este primer punto, el investigador tiene que describir con sus propias palabras y con conocimiento del problema de estudio la realidad problemática acerca de sus contenidos básicos y fundamentales de su investigación. Hacer un diagnóstico situacional, un análisis del objeto de estudio, es decir, ustedes analizan una empresa
y elabora un diagnóstico, indicando si sus resultados pueden ser útiles a la empresa, a la sociedad o al Estado, señalando además quiénes y cómo pueden favorecer sus defectos en el desarrollo socioeconómico y empresarial de la sociedad en general. Un método importante que les acabo de escribir es el método de la observación. Entonces los investigadores observamos la realidad y la describimos, sus causas, sus efectos, por qué sucede ese problema, para desarrollar la investigación y al final buscar las mejores propuestas para solucionar ese problema. Una de las primeras partes del planteamiento del problema es el diagnóstico. ¿Qué significa diagnóstico o situación actual? La definición del problema de investigación permite al investigador la realización de una descripción de hechos y o situaciones que pueden llegar a constituirse en el objeto de verificación o comprobación, por lo cual se puede identificar la situación actual. Se debe identificar el problema, objeto de investigación, en términos concretos y explícitos. Esto significa que se debe formular sus variables y los indicadores que constituyen ese problema y sobre las cuales se va a fundamentar la formulación de objetivos e hipótesis. He subrayado la palabra variables e indicadores porque a lo largo de toda la investigación se hablará acerca de estos dos términos, ¿no? Primero, variables y sus correspondientes indicadores. Cada variable tiene indicadores. Y las variables son las características, las cualidades observables de un objeto, de personas, de organizaciones, etc. Y que tienden a variar. Y dentro de los tipos de variables que generalmente se utiliza para investigar son dos, ¿no? La variable independiente y la variable dependiente. ¿Dónde se encuentran estas variables? En los síntomas y en las causas. Los síntomas son la variable dependiente, que viene a ser I. Y las causas son la variable independiente, que representa la variable X. ¿Ya? Es decir, investigaciones de tipo causa-efecto. Y de acuerdo con lo anterior, el planteamiento del problema parte de la identificación y descripción de los síntomas que se observan y que son relevantes de la situación, relacionándolos con las causas. Primero, como se ve en este ejemplo, en una empresa ABC, en el análisis de operaciones se observa pues, que hay un descenso del volumen de ventas con respecto a periodos anteriores. Para el año que se está analizando, la empresa muestra una alta rotación de la fuerza de venta, o sea, vendedores, y por otro lado, en el mercado aparecen empresas competitivas que ofrecen productos similares y a un precio más bajo. Entonces, de este pequeño ejemplo, podemos deducir los síntomas y estará descrito por el descenso del volumen de ventas y las causas que lo ocasionan se describen por la fuerza de venta, por los precios de los productos y por la competencia. Eso constituye el diagnóstico. La otra parte del planteamiento es el pronóstico. Una vez planteado el diagnóstico, es posible que quien lo formule está en la capacidad de dar un pronóstico hacia el cual puede orientarse a la situación descrita. ¿Esto qué significa? Dar las implicaciones que trae consigo y que al darse afectan la situación objeto de la investigación. La fase de pronóstico indica que es probable que suceda agravándose la situación y permitirá orientar la investigación en la formulación de sus hipótesis, ya que éstas presentan situaciones sujetas a verificación. A ver, ¿qué significa entonces pronóstico? Hicimos un diagnóstico donde definimos causas y efectos. Existen conflictos entre trabajadores, los procesos son lentos y engorrosos, así lo describimos, ¿no? Como una situación problemática. Y en el pronóstico nos debe describir qué pasaría si esta situación persiste. ¿De acuerdo? Entonces, eso origina o implica una agravación del problema. Son consecuencias a futuro. Y, por ejemplo, sería, ¿no? Si no solucionamos el problema de los procesos lentos y engorrosos, ¿qué pasaría, no? Pasaría que los clientes se quejarían, habría reclamos, y por lo tanto los clientes irían a la competencia, ¿no? Eso es un... Siguiendo con el ejemplo anterior, el pronóstico sería que el descenso del volumen de ventas determinado por los vendedores, por el precio y las competencias, pueden llevar a ocasionar a la empresa su participación en el mercado. Y eso ocasionaría una afectación en sus utilidades y beneficios de operación. La otra parte del planteamiento, la tercera parte, es el control del pronóstico. Como respuesta al pronóstico se debe determinar un control del pronóstico, el cual involucra variables que también serán incluidas en las hipótesis. Este control define algunos elementos importantes para la investigación. Determina lo que se propondrá en la investigación para solucionar el problema descrito.
Siguiendo con el ejemplo presentado, el control pronóstico de la situación creada por las ventas y la pérdida de participación en el mercado determinará la necesidad de definir nuevos canales de distribución, el incremento de la fuerza de ventas y de la estrategia. Entonces, el control sugerido al final estará confirmado por el desarrollo de la investigación y por la comprobación de la hipótesis que se va a realizar, cuyas variables están contenidas en la fase de diagnóstico, pronóstico y control de pronóstico. ¿De acuerdo? Entonces, diagnóstico, pronóstico y control de pronóstico es un esquema de trabajo sobre el cual puede ubicarse mentalmente quien no formule el problema. Es decir, no debe escribirse estos títulos en el planteamiento del problema, va implícito. El siguiente aspecto es definir el espacio, tiempo y universo. En el contenido del planteamiento también puede establecerse los límites de la investigación en términos de espacio, tiempo. El espacio se refiere al área geográfica y espacial en la cual se va a realizar la investigación. Un país, una región, una ciudad, un sector empresarial. El tiempo, que hace referencia a los periodos sobre los cuales se realizará el conocimiento científico. La delimitación del periodo para el cual se analiza el fenómeno es importante. Se presentan algunos ejemplos en los cuales se considera esta limitación. La incidencia del proceso inflacionario en la economía colombiana desde el año 70 hasta de 1970 hasta el año 80, por ejemplo, ¿no? 10 años. El universo es importante definir por sus características el volumen de la población, unidades empresariales, sectores, subsectores, a quien se va a aplicar técnicas de recolección de información, encuestas o entrevistas, y sobre la cual se va a realizar la investigación con el propósito de identificar hechos y fenómenos que le caractericen. Este ámbito demográfico de tipo organizacional, sectorial, de un país o de un grupo, constituye el universo de una investigación. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto corresponde al planteamiento del problema. ¿Ya? Además de estas tres partes, diagnóstico, pronóstico y control de pronóstico, también hay que definir el espacio, el tiempo y el universo. Muchas gracias, joven.